A lo largo de la historia, en todas las culturas del mundo, como la Mesopotamia, Grecia, Roma, Egipto, Azteca, Incaica, Persia, Babilonia, entre muchos, la familia era la base principal, ya sea clase media o baja, ejercían la función de sostener el reinado en todas las conquistas, de expandir, de procrear, de sembrar y cosechar alimentos, de la arquitectura, y lo más importante, la adoración a sus dioses. La mujer, desde que abrimos nuestros ojos, siempre está en las mejores posiciones para la supervivencia, tanto así que desde reinas del imperio hasta adoradas como diosas. Ahora, en este siglo, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, que dejó cicatrices en los corazones, ¿qué opinan sobre las marchas políticas de mujeres, del rol que sobresalta en todo ámbito social? ¿Es la mujer quien gobernará este mundo? ¿Qué opina tu religión en el país donde estés? Quizá ninguna figura histórica haya encendido tanto las pasiones y los debates como Cleopatra VII. Destinada a ser la última de su dinastía, la faraona egipcia utilizó la seducción y la astucia política para promover los intereses del antiguo Egipto frente a la expansión romana. Zenobia, la reina guerrera descendiente de Cleopatra que desafió al Imperio Romano. En el siglo II, el Imperio Romano alcanzó su mayor extensión, abarcando grandes partes de Europa, Medio Oriente y el norte de África. Uno de los lugares más importantes de este vasto imperio era la ciudad de Palmira, en la provincia de Siria. Palmira tenía una ubicación estratégica al estar justo a medio camino el mar Mediterráneo, al oeste, y el río Éufrates, al este. Esto hacía que fuera una parada obligatoria para las caravanas que transitaban por la ruta de la seda, que conectaba Oriente con Europa, lo que trajo gran prosperidad para la ciudad. Para el siglo III, Palmira se había convertido en una de las ciudades más ricas. Zenobia estaba casada con el príncipe de Palmira, Septimio Odenato, quien había logrado mucho reconocimiento por parte de Roma por sus exitosas campañas contra los persas. En agradecimiento por defender la frontera oriental del Imperio Romano, Odenato fue nombrado rey de Palmira en 260. También tenía una gran importancia militar, ya que hacía de barrera del Imperio Romano contra su mayor amenaza, el vecino Imperio Persa o Imperio Sasánida, como se llamó durante ese período. Palmira se hizo tan poderosa que, aprovechando una de las peores crisis del Imperio Romano en el año 268, decidió sublevarse y crear su propio imperio. Esa gesta libertadora y conquistadora fue liderada por una mujer, Zenobia, la reina regente de Palmira. Zenobia, que se destacó tanto por su cultura como por su habilidad militar, fundó el Imperio de Palmira, que entre los años 268 y 272 logró apoderarse de Siria, Egipto, Anatolia o Asia Menor, Palestina y el Líbano. En el año 270, Zenobia incluso se proclamó reina de Egipto y llegó a acuñar monedas egipcias con su imagen. Seguro pensarás voy a mencionar a Juana de Arco. Lo cierto es que ella fue un soldado que estuvo en la batalla llamada la Guerra de los 100 años. Carlos VII, que todavía no había sido coronado, envió a Juana al asedio de Orleans como integrante de un ejército de ayuda, y fue allí donde se ganó una gran fama, porque el asedio fue levantado solo 9 días después. La Guerra de los 100 años terminó el 19 de octubre de 1453. Fue un conflicto bélico que enfrentó a Francia e Inglaterra durante 116 años, 4 meses y 25 días. El tema de Juana de Arco tiene que ver con el catolicismo al nombrar mártir, pero es una mujer que participó en una guerra de su país. Hay miles de mujeres que participan en una guerra. Ahora mencionaremos a Flavia Julia Helena,
la madre de Constantino. Cuenta la leyenda que hacia el año 326 la emperatriz Helena fue peregrina en Jerusalén. Hizo demoler el templo de Venus que se encontraba en el monte Calvario, en Jerusalén, y excavar allí hasta que le llegaron noticias de que se había hallado la Vera Cruz. El viaje se había realizado con objeto de encontrar el Santo Sepulcro, que se hallaba perdido. Se inició la búsqueda debido al culto de la cruz, desde la muerte de Jesucristo. Según la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, cuando la emperatriz, que entonces tenía 80 años, llegó a Jerusalén, hizo someter a interrogatorio a los judíos más sabios del país para que confesaran cuanto supieran del lugar en el que Cristo había sido crucificado. Después de conseguir esta información, la llevaron hasta el supuesto Monte de la Calavera, el Gólgota, donde el emperador Adriano, 200 años antes, había mandado erigir un templo dedicado a la diosa Venus. Se cree que en realidad el Gólgota era una antigua cantera abandonada con un macizo rocoso, poco útil para la construcción, que quedó sin utilizar y constituyó posteriormente el patíbulo donde colocaban las cruces los romanos. Esta cantera estaba fuera de la muralla, pero cercana a ella. Santa Helena ordenó derribar el templo y excavar en aquel lugar, en donde, según la leyenda, encontró 3 cruces, la de Jesús y la de los 2 ladrones. Como era imposible saber cuál de las 3 cruces era la de Jesús, la leyenda cuenta que Helena hizo traer un hombre muerto, el cual, al entrar en contacto con la cruz de Jesucristo, la Vera Cruz, resucitó. El hallazgo de la reliquia se conmemoraba antiguamente en el mes de mayo con el nombre de Fiesta de la Invención de la Santa Cruz. La emperatriz y su hijo Constantino hicieron construir en el lugar del hallazgo un fastuoso templo, la llamada Basílica del Santo Sepulcro, en la que guardaron la reliquia. Ahora nos vamos a Rosa Louise Macaulay Parks. Nació en Tuskegee, Alabama, el 4 de febrero de 1913. Fue una activista afroamericana, figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. En respuesta al encarcelamiento de Rosa, Martin Luther King, un pastor bautista relativamente desconocido en ese tiempo, condujo la protesta a los autobuses públicos de Montgomery, en los que colaboró también la activista y amiga de la infancia de Rosa Parks. Parks se convirtió en un icono del movimiento de derechos civiles. Se mudó a Detroit, Michigan, a principios de la década de 1960, donde consiguió empleo con el representante afroamericano John Conyers del Partido Demócrata desde 1965 hasta 1988. María Salomea Skłodowska-Curie, más conocida como Marie Curie o Madame Curie, nació en Varsovia 7 de noviembre de 1867, murió en Passy 4 de julio de 1934. Fue una física y química polaca nacionalizada francesa. Sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenómeno de la radiactividad, término que ella misma acuñó, técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de 2 elementos químicos, el polonio y el radio. Bajo su dirección se llevaron a cabo los primeros estudios en el tratamiento de neoplasias con isótopos radiactivos. Fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia, que se mantienen entre los principales centros de investigación médica en la actualidad. Malala Yousafzai nació en Mingora 12 de julio de 1997. Es una activista pakistaní residente en el Reino Unido. Malala es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las mujeres en el valle del río Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa del noroeste de Pakistán, donde el régimen talibán ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas. La promoción de Yousafzai se ha convertido en un movimiento con apoyo internacional.
Su familia dirige una cadena de escuelas de la región. A principios de 2009, cuando tenía entre 11 y 12 años, Malala escribió un blog para la BBC bajo un seudónimo, en donde detallaba su vida bajo la ocupación de los talibanes, sus intentos de tomar el control del valle y sus puntos de vista sobre la promoción de la educación de las niñas en el valle de Swat. El verano siguiente, el periodista de The New York Times, Adam B. Ellick, rodó un documental sobre su vida, en el cual se mostraba cómo el ejército pakistaní intervino en la región. Yousafzai aumentó en importancia, dando entrevistas en la prensa escrita y en la televisión, y fue nominada para el Premio de la Paz Internacional de la Infancia por el activista sudafricano Desmond Tutu. En la tarde del 9 de octubre de 2012, Yousafzai subió a su autobús escolar en el distrito pakistaní de Swat. Un hombre armado entró y preguntó por ella llamándola por su nombre, y luego le apuntó con una pistola y le disparó 3 veces. Una de las balas dio en el lado izquierdo de la frente de Yousafzai. La bala atravesó la piel a través de la longitud de la cara y luego atravesó su hombro. En los días posteriores al ataque, Malala permaneció inconsciente y en estado crítico, pero más tarde su condición mejoró lo suficiente como para que se la pudiese enviar al Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, Inglaterra, para rehabilitación intensiva. El 12 de octubre, un grupo de 50 clérigos musulmanes en Pakistán emitió una fatwa contra el que trató de matarla, pero los talibanes reiteraron su intención de matar a Yousafzai y a su padre, Ziauddin Yousafzai. El intento de asesinato conmovió a la comunidad nacional e internacional en apoyo a Yousafzai. Deutsche Welle, televisión documental, escribió en enero de 2013 que Yousafzai podría haberse convertido en la adolescente más famosa en el mundo. El enviado especial de las Naciones Unidas para la Educación Global, Gordon Brown, lanzó una petición de la ONU en nombre de Yousafzai, exigiendo que todos los niños de todo el mundo estén en la escuela a finales de 2015, lo cual ayudó a que Pakistán ratificase el derecho a la educación. Valentina Vladimirovna Tereshkova. Antes de su reclutamiento como cosmonauta, Tereshkova fue una obrera que trabajaba en una fábrica textil y paracaidista aficionada. Esta experiencia con el paracaidismo fue decisiva para considerarla candidata. Para unirse al cuerpo de cosmonautas, Tereshkova fue incorporada de manera honoraria a la Fuerza Aérea Soviética, siendo así la primera civil en volar al espacio. Después de la disolución del primer grupo de cosmonautas femeninos en 1969, fue un prominente miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nació en Maslenikovo, Unión Soviética, el 6 de marzo de 1937. Es una cosmonauta, ingeniera y política rusa. Fue la primera mujer en ir al espacio, seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963. Completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días en el espacio. Sigue siendo la única mujer en hacer una misión espacial en solitario. Ahora veamos el rol de la mujer en las diferentes culturas del mundo. Las complejas relaciones de la mujer en el Islam se encuentran definidas por los textos islámicos y por la historia y cultura del mundo islámico. Si bien el Corán establece que los hombres y las mujeres son iguales, en 4:34 también dice que los hombres son los protectores y proveedores de las mujeres, porque Alá ha hecho que uno de ellos supere al otro y porque gastan de sus bienes. Por lo tanto, las mujeres correctas son devotamente obedientes y recogidas en ausencia de su esposo, que es lo que Alá les exige.
En la mayoría de los países musulmanes, las mujeres poseen un diverso conjunto de derechos en cuanto al casamiento, divorcio, derechos civiles, estatus legal, códigos de vestimenta y educación, basados en distintas interpretaciones. En Asia, la situación de la mujer en Asia es tan compleja como las diferencias políticas y económicas de los países que integran este vasto continente. Así, mientras en economías desarrolladas como la japonesa o la china, las mujeres han logrado significativos avances. Ante tales muestras de machismo, no es de extrañar que en Japón un número cada vez mayor de mujeres decidan quedarse solteras y disfrutar de su independencia y éxito laboral, social y económico. En el cristianismo la Biblia menciona 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. El primer libro de Timoteo, capítulo 2. Es difícil dar una explicación absoluta sobre lo que se debe hacer y los que están dispuestos a obedecer. Las religiones en el mundo son muy complicadas. Si en tu país, el feminismo como máximo poder de autoridad en lo social, ¿estás dispuesto a obedecer? Déjame tus comentarios.